Muy bien, a continuación vamos a explicarles un poquito cómo he trabajado el plan de desarrollo curricular virtual o también podría llamarse plan de desarrollo curricular digital, ¿no? Bueno, eso ya depende de las instructivas que vendrán seguramente para la siguiente gestión. Datos referenciales, esto ya lo tienen muy bien conocido, unidad educativa, Puerto de Mejillones, ciudad satélite, nivel, año de escolaridad, trimestre, campo, área, tiempo, docente, profesor Henry Katari Troche. La temática orientadora es una sugerencia nada más, desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas con valores sociocomunitarios. El Plan Nacional de Contingencia Educativa seguramente nos lo darán a conocer. Esto es solo un ejemplo, uso adecuado de las TICs para una educación de calidad al servicio de la comunidad. El objetivo holístico. A ver, ¿qué nos dice el objetivo holístico? Fortalecemos los valores de solidaridad y trabajo con responsabilidad mediante el estudio de los resabios coloniales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a través de la recopilación de información con la ayuda de medios tecnológicos de forma adecuada para consolidar la unidad nacional y defensa de la integridad territorial en el marco del vivir bien. Esto es un ejemplo de objetivo holístico con la unidad temática, con el contenido Bolivia en el marco del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema, ¿no? Orientaciones metodológicas. A ver qué tenemos en la práctica. Práctica. Investigar sobre las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Wikipedia o sitios de acceso a la información histórica online. Por ejemplo, el blog del maestro, ¿no? El estudiante puede trabajar puede buscar información en todo caso en un blog que yo como maestro creé para el acceso fácil de la información, ¿sí? Para el acceso fácil de la información y el blog lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? A ver, tenemos también otra orientación metodológica en la práctica que dice investigar hechos históricos en los que se caracterizan los estados totalitarios y la lucha por la hegemonía mundial en blogs, páginas web expertas en el tema. Entonces, un poquito que se motiva al estudiante a buscar la información en sitios de internet, ¿no? Teorización, explicación del profesor de una manera argumentativa, demostrativa, valorativa mediante Google Meet para comprender las causas y las consecuencias, ¿no? Aquí estoy explicando, estoy diciendo que el docente va a tener que conectarse, va a tener que programar en Google Calendar una conferencia virtual, ¿no? A través de Google Meet, ¿sí? Además, exposición dialógica del profesor-estudiantes que propicia el análisis crítico y reflexivo sobre este proceso histórico con la ayuda de Google Presentaciones en Drive, ¿no? No solo el docente se va a conectar con Google Meet, sino además el docente va a tener que mostrar una presentación, unas diapositivas en Google Presentaciones, ¿no? Esto obviamente previamente grabada en Google Drive. Además, observación de un video documental sobre la Segunda Guerra Mundial de 17 minutos. Bueno, en realidad el título del video es La Segunda Guerra Mundial en 17 minutos, que la ha trabajado Academia Play, una página en YouTube muy, muy seria, ¿no? Y vamos a vamos a aprovechar este pequeño corto documental para que los estudiantes puedan observarlo en YouTube. Además, complementar el proceso de aprendizaje con los juegos lúdicos en Kahoot relacionados a la temática, ¿no? Muy aparte de ver el video, de hacer una explicación en Google Meet, el estudiante va a poder ingresar a través de la plataforma Google Classroom a Kahoot. Hay un juego lúdico preparado y esto con lo que hemos aprendido todo este tiempo, eso de la gamificación, que es muy, muy importante para las nuevas generaciones, para los millennials, además yo estoy seguro para los centennials, ¿no? Que van a aprender de mejor manera, más didáctica, más amena, como a ellos les gusta, a través de juegos, ¿no? Valoración. La valoración de las acciones políticas, los movimientos sociales y construcciones ideológicas de fines del siglo XX a partir de la búsqueda y contrastación de información en Internet, ¿no? Hay que valorar, hay que un poquito reflexionar acerca de la importancia del Internet para el acceso a la información. Y en producción tenemos la producción de un artículo de opinión
sobre el tema desarrollado. Esto va a ir al decidir, ¿no? A la evaluación del decidir. Producción de un artículo de opinión sobre el tema desarrollado, ¿no? Además, como producto final tenemos la sistematización de los trabajos realizados en un dossier informativo sobre la Segunda Guerra Mundial y publicado en el blog del maestro o en Drive para que sea compartido, ¿sí? A ver, los distintos artículos de opinión que los estudiantes van a presentar en Word, ¿sí? Va a ser sistematizado en un dossier informativo y este mismo artículo va a ser socializado a través del blog del maestro, ¿no? O en todo caso en Drive, en una dirección URL y ser compartido para todos los estudiantes o para aquel que quiera acceder a dicha información. En ese dossier van a estar el pensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento, la opinión de los estudiantes respecto al tema avanzado. ¿Qué óptica tienen, no? ¿Qué visión, qué análisis, qué reflexión han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y tenemos la bibliografía, Wikipedia, YouTube y el blog del maestro que está acá presente. Además tenemos en recursos y materiales internet herramientas de Google como por ejemplo Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Presentaciones, YouTube. Tenemos para la gamificación Kahoot, ¿no? Vamos a utilizar laptops, PCs, smartphones, video documentales, blogs, ¿sí? Y para los criterios de evaluación, SER demuestra puntualidad y responsabilidad con la participación de los docentes en las clases virtuales, ¿no? No olviden que este es un plan de desarrollo curricular virtual. Saber analiza de forma crítica la información recopilada sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre las causas y sus consecuencias, ¿no? Sobre el saber. Y esto lo va a tener que plasmar en un examen, ¿no? En Google Forms, en un cuestionario en Google Forms, ¿sí? Hacer y decidir, elaboración de ensayos que contrastan corrientes de investigación e interpretación social como práctica de investigación social con la ayuda del uso adecuado de las TICs en acciones y pensamientos que expresan la unidad nacional en el marco del vivir bien. Hacer y decidir, para mí, van juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a realizar algunos artículos de opinión, ¿no? Y eso hace que el estudiante nos muestre a los maestros la posición como persona, como ente, como ser, como ciudadano que ha tomado frente a este hecho histórico. ¿Listo? Ya para finalizar, vamos a hacer una explicación de lo que ha sido el trabajo en Google Classroom, con todos estos elementos que yo les he mencionado anteriormente. Les he explicado cómo se ha desarrollado, cómo se ha elaborado un plan de desarrollo curricular acorde a la educación virtual, ¿no? Y creamos nuestras clases, como por ejemplo esta, ¿no? Historia, sexto A y B, ¿sí? Aquí tenemos las novedades, tenemos el trabajo en clase, tenemos qué estudiantes están conectados a la clase y aquí tenemos las calificaciones, como todos sabemos. Pero vamos a lo que nos interesa, el trabajo en clase. Mi persona ha dividido el trabajo en clase en 4 grupos principales. Como todos conocemos, 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. ¿No es cierto? Entonces, estas dimensiones tienen sus propias tareas. Por ejemplo, la dimensión ser va a trabajar la puntualidad y el acceso a una clase online en Google Meet. Entonces, cuando el docente programe una clase en Google Calendar, el estudiante tiene que acceder a la fecha y hora citado por el docente. Y eso equivale a la puntualidad, equivale a otro valor como es la responsabilidad. Así es que eso va a ser sujeto a una evaluación, sujeto a una ponderación cualitativa, ¿sí? Además, en el saber se ha trabajado en Google Forms, en Google Formularios, un cuestionario, un examen, ¿no? El examen de la Segunda Guerra Mundial, de la temática que estamos desarrollando ahora, ¿sí? Además, se ha trabajado la dimensión del hacer, 2 elementos, ¿sí? 2 actividades. Primero está el resumen del video documental, ¿no? Hay un video que se va a compartir con los estudiantes y esto está explicado en el plan de desarrollo curricular y tienen que hacer un resumen.
Y ahí están las instrucciones, obviamente, que el estudiante tiene que realizar, ¿sí? Además, se va a trabajar la siguiente actividad, que es juega en Kahoot, ¿no? Y por último tenemos la dimensión del decidir. Y en el decidir está realizar un artículo de opinión en Word. Obviamente el decidir en base a todos los elementos que se había mencionado anteriormente, ¿ya? Y eso va a tener una valoración obviamente cualitativa, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un breve recuento, una breve explicación de cómo se configura las calificaciones por categorías, ¿no? Bueno, estamos acá en el curso, estamos en el aula de historia, en la materia de historia, nos vamos al pequeño engranaje, aquí a la ruedita, ¿no? Ingresamos a la ruedita y como podemos observar nos aparecen los datos más importantes del curso, ¿no? Nos vamos a la parte inferior, a calificaciones, y en calificaciones configuramos de esta manera la asignación de puntos. Por ejemplo, tenemos las 4 dimensiones, ser, saber, hacer, decidir. Tenemos acá para la dimensión ser la asignación de 5 puntos, para la dimensión del saber 45, para la dimensión del hacer 45 y decidir 5 puntos. Entonces, en total se hacen 100 puntos, ¿no? Y en cálculo de calificaciones anotamos sin calificación general, ¿ya? Entonces, esa más o menos es la propuesta que se hace respecto a las categorías de calificación, cómo se configuran las categorías de calificación. Muy bien, una vez realizado este trabajo, guardamos y es así como se va a configurar ya en las 4 dimensiones las respectivas calificaciones, ¿no? Ser, saber, hacer y decidir. No olviden que hay una actividad, un trabajo por dimensión, a excepción del hacer que tiene 2 actividades a realizar. Bueno, para que el trabajo sea mucho mejor comprendido, vamos a hacer de cuenta que somos el estudiante FER y nos vamos a trabajo en clase, ingresamos a la dimensión del ser y en el trabajo de puntualidad, es la videoconferencia en Meet. El estudiante tranquilamente puede ingresar a la videoconferencia y una vez que termina de asistir a la videoconferencia, el estudiante podría marcar como completada, ¿no? Así el estudiante va a ir avanzando poco a poco en la resolución de sus trabajos. Luego nos vamos a la dimensión del saber y en la dimensión del saber tenemos una pequeña evaluación, un pequeño examen. Les repito que ya dependiendo cómo se organice el maestro, en qué fechas, el estudiante va a ir trabajando los distintos trabajos, ¿no? Bueno, el estudiante va a ingresar a el cuestionario en Google Forms y va a poder responder las distintas preguntas. A ver, por ejemplo, tenemos acá cuestionario de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos algunas consignas a trabajar, ¿no? Tenemos la dirección del correo que va a tener que ser obligatoriamente llenada para que le llegue la notificación de completada. Y empezamos, ¿no? ¿Cuál fue el espacio temporal del conflicto bélico? Dice. Aquí podemos poner al azar cualquiera. Ninguno. Marque la que corresponda. Y enviamos el formulario, ¿no? Una vez que se envía el formulario, nos va a llegar la puntuación. Bueno, ahora se sacó el estudiante 10 sobre 100. Hemos respondido de forma satisfactoria. Y nos vamos al siguiente trabajo. Ya tenemos 2 trabajos realizados. Este trabajo el estudiante lo puede marcar como completado para que no se confunda, ¿no? De qué trabajos pendientes tiene. Y nos vamos al hacer. En el hacer tenemos 2 tareas, ¿no? 2 actividades asignadas, ¿ya? Y vamos a responder rápidamente las distintas tareas. A ver, por ejemplo, tenemos acá el resumen del documental, dice. Nos pide que observa de forma crítica y analítica el video documental, realiza un resumen en manuscrito en hoja tamaño carta. Entonces hay que enviar un documento en tamaño carta. Buscamos a la unidad
buscamos el documento trabajado, lo seleccionamos y una vez que lo tengamos seleccionado, lo enviamos, ¿no? Mientras va cargando el documento que el docente va a revisar, hacemos clic en entregar. Muy bien, ya tenemos 3 trabajos realizados. Ojalá así de fácil fuera realizarlo, ¿no? Pero bueno, esto es solo para ejemplificar cómo se trabaja en las 4 dimensiones. Ahora tenemos el segundo trabajito que es juega en Kahoot. Entonces, ver la tarea. El estudiante va a poder ingresar mediante esta dirección. Y como todos saben, Kahoot es una aplicación en línea donde se aprende jugando. Ingresamos a Kahoot y nos aparece el juego donde vamos a ir reforzando nuestro aprendizaje respecto a la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se desató después de la invasión a, dice, ¿no? Entonces el estudiante va a poder, mediante el mapa, ayudarse un poquito y tener 4 opciones, 4 posibles respuestas, ¿no? Y va a ir avanzando al siguiente, ¿no? Y tenemos varios que ya han jugado y esto es una competencia, es una especie de competencia donde el maestro va revisando el avance de cada estudiante, ¿no? A medida que van entrando desde sus celulares o desde sus computadores. La invasión de la URSS por parte del ejército alemán de 1942 se llamó Operación Barbarroja, Stalingrado. En caso de que ponga la batalla de Midway, por ejemplo, le va a salir de error al estudiante, ¿no? Pero va a seguir participando en el juego mientras los demás van sumando. Muy bien, seguimos con la siguiente tarea. Una vez terminado el trabajo, el docente revisará seguramente en Kahoot quienes han participado, pondrá la ponderación respectiva y el estudiante va a ir respondiendo las demás tareas, los demás trabajos, ¿no? Y por último tenemos en el decidir, realizar un artículo de opinión, ¿sí? Realizar un artículo de opinión en Word con un máximo de 2 planas en base a todo lo aprendido en clases virtuales en Word, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Tiene que agregar en base a los documentos que ha facilitado el maestro, como por ejemplo una página en blog, ¿sí? Una página en blog para reforzar los conocimientos, claro que sí. Va a hacer su trabajo respecto al artículo de opinión. Esto en base al video visto, en base a Kahoot, en base a el contenido compartido aquí en blog y obviamente el video que está en YouTube, ¿no es cierto?, de la Academia Play. Un poco de contenido teórico, imágenes para reforzar lo aprendido. Y en base a en base a este bagaje de conocimientos, es que el estudiante va a poder hacer su artículo de opinión. Y esa nota le va a servir, ¿no?, para la dimensión del decidir. Una vez que el estudiante haya terminado de trabajar, ¿no?, el maestro va a revisarlo en su computadora y va a poner la nota respectiva a todos los estudiantes. Bueno, vamos a hacer de cuenta que este es el trabajo. Una vez que va a ser subido, vamos a ponerle entregar. Y listo, ha sido entregado el trabajo, ¿no? Bueno, hemos visto que el estudiante Fer no ha presentado ningún trabajo. Entonces, lo que hace el maestro es dirigirse a los trabajos y va a empezar a revisar todos y cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, tenemos acá en la dimensión del ser el trabajo asignado, hay uno entregado, ¿no? Uno calificado, me falta revisar este.
ingresamos a la sección de trabajo del alumno y tenemos acá hacer como entregar, ¿no? No olviden que esto es en la dimensión del ser. Entonces, dependiendo del trabajo que tenga, el docente le pone la puntuación respectiva. 4. Devolvemos la nota y esta obviamente va a ser replicada, va a ser notificada mediante su correo Gmail, ¿no? Seguimos revisando los trabajos y a continuación tenemos en la dimensión del saber. No olviden que se realizó el examen, ¿no? Ahí tenemos un trabajo recién entregado. Ingresamos al cuestionario. Muy bien, aquí tenemos el trabajo del estudiante Fer, que se ha sacado 10 sobre 100, ¿no? Aquí el docente va a poder hacer un análisis, una revisión de todo el examen, donde se ha equivocado el estudiante. Y obviamente, después de publicar la puntuación, le vamos a poner una calificación respectiva. En este caso, 10. Y devolvemos la nota para que esto se sistematice en nuestras categorías de calificaciones. No olviden que al inicio habíamos programado nuestras categorías de calificaciones. Y seguimos revisando. Aquí tenemos el resumen del video documental. Y tenemos también un trabajo entregado. Ingresamos al trabajo, lo revisamos. Una vez revisado el trabajo, el maestro va a tener que ponderar el trabajo respectivamente, en este caso 25. Y devolvemos la nota al estudiante. Y posterior a esto seguimos revisando los demás trabajos. Por ejemplo, tenemos un trabajo más en Kahoot. Después de haber analizado, después de haber entrado a la aplicación, de igual forma le ponemos la ponderación respectiva al estudiante, que en este caso va a ser 30 puntos. Hacemos la devolución de la nota. El estudiante va a recibir una notificación, ¿no? Y bueno, seguimos revisando el último trabajo en todo caso. Muy bien, ahora revisamos el último trabajo. Y aquí tenemos un trabajo entregado. Ingresamos al trabajo. Una vez que el docente revisa el trabajo detenidamente, el docente le asigna la ponderación respectiva, ¿no? Devolvemos el trabajo. Y una vez que hemos hecho la devolución del trabajo, tenemos la calificación de los estudiantes que han trabajado los distintos trabajos, sistematizados en la pestaña calificaciones, ¿no? Acá están las notas de los estudiantes en las distintas dimensiones: hacer, ser, saber y decidir. Muy bien, así de esta manera concluimos la presentación, la socialización del trabajo realizado. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.